Amigo, esta mañana, cuando yo leí el artículo que tengo aquí en mi mano, me senté con calma, llamé a mis dos hijos y le dije, cambio de planes. No pueden estudiar medicina, no pueden estudiar ingeniería, no pueden estudiar para piloto de avión y mucho menos para lo que hago yo, presentar programas de radio o de televisión. Los únicos empleos que yo les recomiendo que ustedes, de acuerdo a este artículo que tengo en la mano, y voy a leer para que no piensen. Mientras usted lee, yo estoy abriendo aquí. Sí, ahora. Yo voy a leer lo que dice el artículo. El artículo que publica hoy Infobae. Los trabajos menos expuestos a ser reemplazados por la inteligencia artificial son los siguientes: mecánicos de autobuses, albañiles, empleados de cafetería y comedores, bartenders, lavaplatos, electricistas de tendidos eléctricos, o sea, los que trabajan en los postes de arriba, ¿verdad? De alumbrado público. Operadores de excavadoras, mineros, carpinteros, pintores de casas, plomeros, techeros, mecánicos de motocicleta, carniceros, entre otros. Porque la inteligencia artificial dentro de 2 o 3 años pudiera crearse un par de personajes de apellido Acosta y sustituirnos a usted y a mí en video, en audio y en pensamiento. Carlos. Pero no en mi casa. No, en su casa no. Ni en la suya. No. Pero Carlos ha estado jugando con un programa de inteligencia artificial desde hace 8 o 10 días y me ha demostrado aquí 2 o 3 cosas que son verdaderamente fascinantes. Y que esto es apenas la punta del iceberg. Y nuestros invitados se van a dar cuenta cuando les diga que lo que estoy es jugando un poco con el ChatGPT. Porque hay una cantidad de programas y de aplicaciones de inteligencia artificial que uno se queda literalmente con la boca abierta. Ahora, rápidamente, y antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, yo hice lo propio con mi hijo. Mi hijo cuando me dijo, papá, voy a la universidad, ¿a qué vas a estudiar? Yo quiero estudiar ingeniería informática y quiero irme también al diseño de videojuegos. Y en estos últimos 25, 30 días le dije, mira, ¿por qué no te vas más bien ya que vas a estar metido en el mundo de la informática, a todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial? Y en 2, 3 años estás manteniendo a tu papá. Yo le dije al hijo más pequeño mío, aprende a tejer cubrecamas con un par de agujas, que por ahí sí el robot no creo que te pueda quitar el empleo. Bueno, vamos a ponernos en serio porque tenemos con nosotros en este momento a un profesor universitario y a uno de sus más aventajados estudiantes. Así es, tenemos a Antonio Delgado, que él es vicepresidente de Innovación y Tecnología de Miami-Dade College, y también tenemos a Nicolás Campo, estudiante de Miami-Dade College, que integra el equipo que creó un avatar para orientar a los estudiantes a través de la inteligencia artificial. A ambos, a el profesor y a el alumno aventajado, Antonio y Nicolás, bienvenidos al programa. Agustín y Carlos, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Profesor, comencemos con usted. Antes de usted nacer, porque lo estoy viendo en video, amigos oyentes, tengo el privilegio, como Carlos también, de ver su cara en un monitor de televisión. ¿Es usted o es un avatar? No, es él. Soy yo. Antes de usted nacer, porque usted es un hombre joven, antes de usted nacer yo estudié en el Miami-Dade College, precisamente, a finales de la década del 70, y estudié ciencia informática, estudié Management Information Systems, cuando se trabajaba con una computadora central IBM 370 en tarjetas ponchadas, y los idiomas que programábamos era RPG, COBOL, Fortran, Basic y las lenguas primitivas de lo que luego fue evolucionando todo lo que fue la cibernética. En ese momento, cuando se diseñaba cualquier programa, a la máquina se le daban una serie de informaciones básicas y de parámetros y luego por estados comparativos, cuando le hacíamos una pregunta, pues la máquina comparaba con la información que tenía archivada y determinaba si sí o si no, si se cumplía una igualdad o una desigualdad. ¿Cómo es posible? Carlos acaba de darle ayer, le estaba haciendo una demostración a la gerente, a la jefa nuestra, para una carta de recomendación y le pidió al robot, le dijo, necesito una carta de recomendación para Zairena Barbosa, ese es el nombre de nuestra jefa. Zairena es maestra de baile, es una destacada maestra de baile de zumba y de baile de danza moderna.
Entre sus clientes han estado Madonna y Chayanne. Todo esto, por supuesto, es ficticio. En 1 segundo y medio, el robot preparó una carta de recomendación que le hubiera tomado a una muy capacitada secretaria 2 o 3 horas en preparar una carta con un lenguaje impecable que cualquiera que la lee piensa de que está hecha por un profesional. 1 segundo y medio le tomó al robot hacer eso. ¿Cómo es posible? Es que le han dado al robot 200 modelos de cartas prefabricadas para que tenga una base comparativa de dónde escoger. Pues muy buena pregunta, porque en eso precisamente consiste la inteligencia artificial. No es más que la habilidad de una computadora, una máquina, de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear. Y justamente se basa en información que se le junta, se le da a este modelo de aprendizaje para que aprenda por sí solo, y con todo ese aprendizaje, con toda esa información que se le provee, es capaz de generar respuestas a cualquier pregunta, o en este caso con ChatGPT es lo que se ha hecho. No solo con cartas de recomendación, sino con toda la información disponible para que el modelo sea capaz de aprender y generar un resultado que es lo que espera el humano. Así que el modelo aprende por sí solo y es capaz de generar una carta, como tú dices, una carta de recomendación perfecta, como mismo puede generar muchísimas otras cosas y respuestas a preguntas, ya sea de un programa, de un lenguaje de programación que sea capaz de aprender a programar, o ya sea una receta de cocina. Es sencillamente de toda esa información que se le ha previsto con antelación, de cómo el modelo aprende por sí solo y te genera el resultado que uno espera. Usted ha dicho aprende por sí solo. Y yo me he dado cuenta, porque tengo ya en esto ensayando, buscando, le he puesto varias pruebas, le he pedido que me escriba una escena de una telenovela, y después le doy la misma situación, pero que me lo haga para cine, y me lo hace con 2 lenguajes completamente diferentes. El de la telenovela mucho más melodramático, para muchos sería cursi, el de cine un poco más explícito, yo diría que hasta más intelectual. Pero en la medida en que le he ido pidiendo cosas, cada vez se parece más a lo que yo habría escrito. Quiere decir que ella va aprendiendo de la forma como yo le doy la data de parámetros para que escriba. Exactamente, el modelo, con cada pregunta que nosotros hacemos, el modelo sigue aprendiendo. Y de hecho, muchas veces puede generar respuestas que no son veraces, porque si se le pregunta por un hecho histórico específico, por algo que sabemos que de cierta verdad que le estamos preguntando, y genera una respuesta que no es correcta, puede pasar, porque no es que sepa por sí solo, es que aprende con mucha información que existe en el sistema, y muchas veces, o por lo menos hoy en día, no está 100%. No hay una confirmación de lo que es verdad y lo que no. Y eso también puede llevar a una mala interpretación de que no se puede sencillamente confiar 100% en la respuesta. Y es la parte del aprendizaje, que es bueno cuando da una respuesta incorrecta, en la misma siguiente respuesta que le podemos dar a ese modelo, es decirle, esto está mal y por estas razones, y el modelo sigue aprendiendo completamente. En realidad, cuando hacemos una búsqueda ahora mismo en Google de cualquier cosa que queremos, vemos muchísimos resultados, ¿no? Y podemos elegir de dónde leemos un resultado y si confiamos en esa fuente. Lo que hace en este caso ChatGPT es que ya uno no está escribiendo para encontrar muchos resultados, y uno escribe y te da una respuesta. Lo que está faltando es la confirmación de dónde sale esta información, de dónde sacó la computadora el conjunto de información que le permite dar esa respuesta, y esa es la parte donde no nos podemos confiar. Hay que siempre buscar la veracidad de la información y la parte ética de cómo se usa. Ahora, el peligro que yo veo, y da la casualidad que el artículo que yo mencionaba hoy, que acabo de leer ahora, que se lo comenté esta mañana a las personas que trabajan con nosotros acá en la radio, ese artículo yo lo vi esta mañana como a las 6, 7 de la mañana. Bueno, hace 3 días yo vengo ya pidiéndole aquí al equipo de la radio que preparemos un programa con especialistas sobre los empleos que van a perderse. Y eso fue el lunes o el martes, dije yo, esa iniciativa. Ayer había una noticia donde presidentes de algunas de las compañías multinacionales más grandes, entre ellas el de Google, estaban diciendo de que se van a perder en los próximos 5 o 10 años miles o millones de empleos que van a desaparecer en virtud de que una compañía le va a hacer mucho más negocio gastarse 300 o 400 mil dólares en comprar un modelo de inteligencia artificial con el cual va a sustituir a 10 o a 15 empleados que hacían eso antes. Por ejemplo, para ilustrar a los oyentes a lo que me estoy refiriendo, en una emisora de radio o de televisión
históricamente estaba la persona creativa, que era la persona que hacía un comercial. Llegaba un vendedor y decía, traigo un comercial de una agencia de viajes o de una clínica dental o de un dealer de carro y quiero que me hagan un comercial de 60 segundos. Entonces el creativo se sentaba, se tomaba su tiempo, porque era el creativo, era un artista, y confeccionaba un lenguaje para un comercial que luego se le presentaba al cliente o a la agencia de publicidad y si lo autorizaban y lo aprobaban, pues se convertía en el texto de un comercial. Carlos, antes de ayer, le dio al robot los parámetros de un comercial, le dio 5 o 6 palabras y en un segundo o dos el robot arrojó un texto que está perfectamente escrito como si hubiera sido por un creativo con 30 años de experiencia. Está luego el caso de un libretista, de un guionista de libreto de telenovela, como la señora Delia Fiallo, ¿verdad? Que falleció hace poco, que tenía una enorme cantidad de telenovelas famosas que fueron a la televisión. Bueno, pues esas personas que tenían esa capacidad cobraban una fortuna por desarrollar una novela. Carlos le puso al robot una escena. Lupita quiere divorciarse de su marido. El marido no quiere darle el divorcio. Lupita no sabe cómo decírselo. Hazme una escena. 2 o 3 segundos después, el robot creó una escena hasta con ambientación. El marido está sentado, José está sentado en una butaca leyendo un periódico. Se abre la puerta, entra Lupita, nerviosa, le quiere anunciar la mala noticia. Él se resiste. O sea, el robot describe la escena, hasta los adornos, el mobiliario, la ambientación que hay. Es algo impresionante. Y yo me imagino, profesor, que muchos empleos van a estar en peligro. Muchas empresas van a sacar la cuenta de que les es más rentable comprar uno de estos robots, que además no se enferma, no hay que darle vacaciones. No hace huelga. No hace huelga, no pide beneficio, ni va a plantar una perreta porque le pidieron que haga overtime. Y van a sustituir con uno de estos modelos cibernéticos a 10, 15, 20, 30, 40 empleados con la mayor elegancia por una cuestión de dólares y centavos. Pues sí, realmente hay que estar preparados para no solo el presente, sino el futuro inmediato que tenemos. Y este es, como tú decías hace un rato, este es solo la punta del iceberg. Esto es lo peor que va a ser. A partir de ahora solo va a mejorar el modelo. Y de hecho está mejorando mes a mes. ChatGPT solo se lanzó al público en el mes de noviembre. Y en diciembre ya tenía millones de usuarios. Imagínate ahora ya con las nuevas versiones de ChatGPT que están saliendo y la competencia que le hacen otras empresas a ChatGPT. Pero justo antes de tu programa le hice la pregunta a ChatGPT. Le pregunté, bueno, ¿cuáles son los trabajos que tú crees que inteligencia artificial va a reemplazar con más rapidez? Y al momento me generó todos los trabajos que inteligencia artificial por defecto, por la forma en que trabaja, va a hacerlo más rápido. Y ahí vemos. Yo creo que más bien sería preguntarle al revés, ¿cuáles son los que no están en peligro para empezar a aprenderlo? Justo lo dijiste al comienzo, Agustín, al comienzo. Jardinero. Cuando comenzaste a hablar podemos hablar entonces de las que no se van a perder y es precisamente las que requieren del uso manual. El trabajo manual, persona, exactamente. Exactamente. De lo que como conocías, el plomero. Una computadora no va a ser el plomero que te va a arreglar. Ni va a cambiar un techo. Pero independientemente de eso, que obviamente el trabajo manual no lo va a reemplazar, estos otros trabajos que son de carácter creativo, de carácter intelectual, etcétera, etcétera, si uno lo ve desde otro ángulo, quizás te conviertas en más productivo, porque si tú tienes igual un escritor y le dices a un escritor de una telenovela, yo necesito 60 capítulos porque el rating comienza a medirse en tal fecha. Entonces el escritor a veces se sentaba y la musa no le daba y hasta llegaba el ejecutivo del canal y lo encerraba y le decía, ¿qué quieres? ¿Cigarrillos? ¿Qué quieres? ¿Refresco? ¿Qué quieres? Un whisky, lo que sea. ¿Qué quieres? Un whisky para que te pongas a producir. No, ahora es mucho más productivo porque mientras el ChatGPT le está redactando una escena, le está diseñando la otra y alimentándolo para que le produzca la siguiente escena. Y de pronto escribe 3 capítulos por día cuando antes no podía. Digo yo, no sé. Exactamente, yo creo que no solo es ver la parte, es entender lo que está pasando, pero buscarle el lado positivo. El lado positivo significa que tenemos nuevas herramientas en cualquier trabajo que nosotros hagamos. Tenemos muchísimas herramientas que están con inteligencia artificial por detrás para ayudarnos a hacer nuestro trabajo de una manera mejor. Y por otro lado, la cantidad de nuevas posiciones que se van a crear.
Y la primera que se creó desde que salió ChatGPT se llama un prompt engineer. Es aquella persona que sabe hacer la pregunta correcta para obtener la mejor respuesta, porque si la pregunta no es buena, la respuesta no va a ser buena. Y por Entonces, casualidad, ese experto es Nicolás Campos. y ahí tenemos a Nico como un ejemplo de cómo lo estamos usando en Miami-Dade College. Ok, Nicolás Campos, amigos, es un ser humano de verdad, porque ahora hay que explicar que hay una diferencia entre los seres humanos de verdad y los seres humanos que son avatares de la inteligencia artificial. Ninguno de nuestros dos invitados son inteligencia artificial, son seres humanos. El profesor es el que ha estado hablando con nosotros y ahora vamos a conversar con uno de sus alumnos más aventajados, Nicolás Campos. Hola Nicolás, encantado de saludarte y bueno, nada, has estado escuchando atenta y pacientemente lo que hemos conversado. Dinos un poco de lo que tú piensas que va a pasar con el tema de algunos oficios que se van a ver afectados o sustituidos por una computadora y una aplicación, entre otras, como ChatGPT. Claro, pues primero que todo, muchas gracias por tenerme acá presente, siento que es una gran oportunidad. Y lo que yo quiero en este momento discutir un poco es como un poco la perspectiva del beneficio que vamos a tener como personas, lo que las personas van a poder hacer. La analogía que en este momento estoy tratando de utilizar mucho y que me gusta y siento que se puede relacionar mucho con las personas es, imagínense, en la parte del Renacimiento, en cuando estamos creando la imprenta, cuando todas las personas pudieron tener la posibilidad de leer. Es lo mismo que estamos viniendo ahorita. Esa creatividad, las nuevas ideas que se van a empezar a generar, va a ser un catalista de lo que vamos a poder llegar nosotros como humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque con estas nuevas herramientas que tenemos como ChatGPT, vamos a tener la capacidad de nosotros de poder aumentar la capacidad de trabajo que tenemos, aumentar la eficiencia que tenemos. Asimismo, las ideas que tenemos, podemos realmente generarlas y crear algo de ellas. Algo que se me hace muy interesante que ustedes estaban mencionando antes es, hace 20 años tal vez, tenías que aprender a mirar código, tenías que saber cómo hablar los lenguajes con las computadoras. Esto es algo que con inteligencia artificial estamos eliminando por completo, porque lo que la inteligencia artificial está haciendo es darte a ti la posibilidad de precisamente hablar con la computadora y que la computadora pueda hacer las cosas directamente por ti. Esto le va a dar la posibilidad a las personas desde mi edad hasta 60 años que sepan utilizar una computadora, de cómo realmente pueden crear nuevas empresas, nuevas ideas, cómo pueden hacer sus negocios mucho más eficientes, porque todas estas cosas lo que vienen es para reducir costo y para aumentar el tiempo de cómo las personas lo están utilizando. En este momento lo que estamos tratando de crear con Miami-Dade College en la empresa es básicamente un sistema de inteligencia artificial en donde tú puedas tener una conversación con él, tal como un advisor, como un recepcionista, y en vez de tú pasar 15 minutos esperando a que la persona te pueda responder o estar en una línea, lo puedas responder en 5 segundos y esa misma información la puedas utilizar para tener una mucha mejor experiencia. Estos son todas cosas que son céntricas en cuanto a las posibilidades que podemos generar, porque es esa vida que podemos crear, esa utopía que se pueden dar a partir de las buenas ideas que van a salir de las personas, porque tanto personas como yo, como personas de cualquier lado del mundo, van a poder decir, hey, tengo esta herramienta que hace 20 años no podía utilizar, ahora puedo crear esta empresa. Ya no necesito $500,000 para poder empezar una empresa, sino necesito 5,000. Entonces es como todas esas grandes posibilidades que estamos empezando a ver y como la inteligencia artificial termina estando ya en la mitad de eso. Les voy a hacer una pregunta técnica, no sé cuál de los dos me la pueda responder. En los lenguajes originales de la cibernética de los años 70 y 80 se utilizaban cosas primarias como a forma de lenguaje, por ejemplo el ASCII Code, que era una equivalencia de los ceros y los unos asignados a cada letra del teclado, a cada símbolo, al símbolo de interrogación, al símbolo de igual, al símbolo de una coma o de un punto decimal. En este caso de la inteligencia artificial, ¿con qué codificación se hace la programación del software, la programación del sistema? Profesor. Si puedo perdón. Sí, Nico, si quieres responder, adelante. O Nicolás, igual. Bueno, muchas gracias, perdón por interrumpir. Siento que esta pregunta es muy buena porque de cierta manera es la manera en la que nosotros interactuamos con el computador. Entonces los ceros y unos todavía no existen, pero ahora están siendo reemplazados por el mismo lenguaje que nosotros tenemos como humanos. Nosotros nos hablamos en palabras, comunicamos por verbos, por texto. Esto es algo que ahora la inteligencia artificial está aumentando. Ahora directamente te puedes comunicar con el computador solamente hablando con él o dándole un texto, creándole un párrafo, lo cual te puede dar unas posibilidades mucho más grandes. O sea, porque ya previamente alguien le enseñó al computador que cuando escuche la palabra círculo, pues se refiere a algo redondo que no tiene fin. Y cuando escucha la palabra triángulo, pues es una figura geométrica que tiene 3 lados. O sea, ya la computadora tiene eso en su
código interno y de ahí en adelante empieza a edificar sobre esos modelos. Y no solo que lo pueda hacer y entender cada palabra, sino que ya lo puede hacer en todos los idiomas. Así que ya las versiones más avanzadas de ChatGPT están listas en español y de hecho el proyecto en que Nico trabaja funciona tanto en inglés como en español porque la mayoría de nuestros estudiantes hablan español en Miami-Dade College y él precisamente trabaja en un proyecto que usa ChatGPT en ambos idiomas. Y esa es la capacidad que tiene, ya no tienes que saber programar, sencillamente te comunicas por texto escrito o hablado y automáticamente puedes interactuar con la inteligencia artificial. Otro empleo que desaparece, el traductor simultáneo, porque entonces ahora yo voy a Arabia Saudita, me llevo uno de estos robots que tiene capacidad de hablar, o sea, es que capacidad... no tienes que llevártelo, simplemente tienes la aplicación en tu teléfono. En mi mano, entonces yo le estoy diciendo al teléfono, pregúntele al taxista que dónde está la mezquita y automáticamente eso traduce al idioma árabe y la persona escucha la pregunta mía en su propio idioma, ¿correcto? Y de hecho, correcto, pero justo cuando le preguntaba a ChatGPT qué trabajos se van a eliminar más rápido, el traductor fue una de las respuestas que me dio, porque precisamente ya eso es lo que hace automáticamente. Ahora bien, hay varias versiones o varias empresas que ya están poniendo en servicio este sistema del ChatGPT. Una de ellas es Bing. Y me dicen que la gran diferencia, lo poco que he podido ver y de lo que he tratado de estudiar, es que, por ejemplo, en el caso de Bing o del BART, que es de Google, están conectados a Internet. Entonces te dan una respuesta mucho más amplia porque consiguen en la red lo que están buscando. ¿Eso es cierto? Ahí es donde vamos a los buscadores como Google, es el más conocido, pero bueno, Bing siendo el buscador de Microsoft, donde la competencia está entre Microsoft y Google de cómo Interactuar. conectar la inteligencia artificial en el buscador por sí mismo. De cuando hagas una pregunta, ya viene con inteligencia artificial. Y ya no solo está en el buscador como tal, también se va a integrar en la forma que usamos Microsoft Word o PowerPoint o Excel, donde automáticamente la inteligencia artificial nos va a permitir mejorar muchísimo más la forma en que trabajamos en el día a día. La semana pasada yo leí un artículo fascinante y les voy a explicar de qué se trata para que también los oyentes puedan entender el beneficio, porque no todo esto es negativo, se van a desaparecer muchos empleos, pero también va a haber un gran beneficio de ahorro para muchas cosas. Esta es una compañía que se dedica a las piezas de repuesto de estos grandes equipos de obras públicas. Por ejemplo, el equipo este que vemos a veces de una obra pública que hace un puente o que hace un túnel, o las grúas gigantes que se utilizan para construir un rascacielos. Los equipos estos tienen una serie de componentes que a veces se rompen, y a diferencia de si se rompe el motor de arranque de nuestro carro y vamos al autopar y lo encontramos, estos equipos no están tan abundantemente. Entonces, esta es una compañía que se dedica a localizar estas piezas para una grúa o para una bulldozer o para un excavador de túneles. Tienen un grupo como de 30 o 40 personas cuya única misión diaria es llamar por teléfono. Por ejemplo, a Carlos se le rompe un aparato para una grúa. Le da la especificación a esta compañía y ponen a esos técnicos a llamar. Y llaman a China, y llaman a Hong Kong, y llaman a Rusia, o llaman a donde quiera que se fabriquen estas piezas para ver cuándo la pueden traer para acá, para los Estados Unidos, y a la mayor brevedad posible. Bueno, esto tomaba semanas en ubicar estas piezas, sobre todo ahora después de la pandemia, con la escasez de productos que se desataron con la cadena de abastecimiento. Ahora la compañía compró por cerca de $350,000 un robot que en cuestión de 5 o 6 minutos ubica la pieza donde quiera que está en el planeta, hace la transferencia bancaria, coordina el envío por mar, y esto le ha producido a algunos de los clientes de esta empresa ahorros en el orden de los $80, $100,000 por cada pieza, porque por supuesto una compañía que pueda traer una de estas piezas en vez de tener que esperar 3 semanas, que la pueda traer al cabo de 10 días, evidentemente la eficacia y el rendimiento en sus operaciones aumenta muchísimo. Entonces, ahí tenemos un punto positivo. Evidentemente, para los 20 empleados que tiene esa empresa, el robot es un enemigo porque los va a suplantar. Para los clientes de la empresa, es una herramienta aliada tremendamente eficaz. Y para eficaz. los dueños ni contar. Y para los dueños ni contar. Profesor. Pues eso es lo que vemos, que sencillamente todas las tareas que se automatizan, que sean repetitivas, es donde la inteligencia artificial tiene la capacidad de reemplazar a las personas.
Y justamente me gusta el ángulo que le das, como que toda aquella persona que pueda estar preocupada de que su trabajo pueda ser reemplazado, ¿qué soluciones tiene? ¿Qué alternativas tiene? Y justo Miami-Dade College está mirando ese futuro y buscando cómo nosotros podemos ayudar a cualquier persona, no solo a aquel estudiante de high school que quiera crear una carrera, sino también a cualquier persona que quiera cambiar de carrera y aprender cómo usar la inteligencia artificial, cómo mantenerse con habilidades prácticas que no puedan ser reemplazadas, que cómo ser la persona que entiende la inteligencia artificial y estar a la avanzada en cualquier empresa o negocio que trabaje. Y justo es lo que estamos lanzando en este próximo curso académico que empieza en agosto, con los primeros cursos y programas de inteligencia artificial en el estado de la Florida y con scholarships que permiten a cualquier persona aprender de gratis. Todas las personas de Miami que quieran aprender inteligencia artificial en Miami-Dade College, que lo puedan hacer de gratis, sin costo alguno, porque creemos que el futuro está en entender estas habilidades, aplicarlas y luego poder salir adelante sin importar realmente la edad que tenga o el empleo que esté buscando o el negocio en que ya se sienta, las habilidades que ya tenga. Queremos poder ayudar a cualquier persona en Miami. Profesor, matricúlenos a nosotros dos automáticamente, que ya estamos pensando de que la empresa de aquí nos va a querer en 1 año o 2 años suplantar. Nos traen un par de robots para acá, además más jóvenes y con pelo. Además, fíjate que hice una prueba, profesor y Antonio, hice una prueba. Le pregunté al ChatGPT de OpenAI, le pregunté si sabe quién es Agustín Acosta en Miami. Y su respuesta es: tienes que darme más datos porque no. Agustín es un nombre y Acosta son nombres y apellidos muy comunes. Pero se lo pregunté a Bing y me dice: Agustín Acosta y Bello fue un escritor cubano nacido en Matanzas el 12 de noviembre de 1886, fallecido en Miami el 12 de marzo de 1979. Después me dice: pero también hay un presentador y periodista de radio llamado Agustín Acosta que trabaja en Miami. ¿Con cuál de ellos quieres saber? El primero, el fallecido, era el padrino de mi padre. Yo me llamo así precisamente por él. Así que ahí estamos vinculados. Nicolás, ¿qué edad tú tienes? 21. 21, imagínate tú, Carlos, 21 años. ¿Cuándo en tu vida académica, qué edad tenías cuando sentiste la inclinación de estudiar este campo, de estudiar esta carrera? Realmente fue hace tal vez 1 año. Siento que empecé a ver cómo el mundo se está inclinando hacia estas nuevas tecnologías y decidí tomar el riesgo porque siento que fundamentalmente una época como la del Internet, en donde vamos a ver tantos cambios, tantas oportunidades que están en la frontera, estar enfrente en este momento es lo más importante. Y por ejemplo, cuando yo fui a la universidad, Nicolás, lo que íbamos a estudiar una carrera técnica, ingeniería, arquitectura, electrónica, pues teníamos que tomar clases de física, clases de química y mucha matemática. Y los que iban a estudiar algo como filosofía o como magisterio, pedagogía, pues entonces tomaban clases de literatura, de inglés y demás. ¿Cuál es el modelo de preparación para un estudiante de high school, digamos de 9º grado en adelante? ¿En qué se debe concentrar como base para luego poder incursionar en una carrera de inteligencia artificial ya en la universidad? Claro, siento que lo que se deberían de enfocar mucho es lo que se llama el prompt. El prompt es como tú le estás hablando al computador, las palabras que les dices, cómo tú quieres que la información te llegue a ti. De la manera en la que tú te comunicas con el computador son las diferentes respuestas que vas a tener. Entonces, entre más experiencia tengas en hablar con estos computadores, más fácil para ti va a ser acceder al rango de posibilidades que él tiene. Esto es algo que me gusta mucho dentro del college, que van a ofrecer la posibilidad de que tú puedas estudiar esto, porque con este mismo trabajo hay algo muy interesante que salió en Bloomberg hace 2 semanas, y es que las personas que saben hablar con el computador, que se les va a llamar prompt engineers, van a poder tener la posibilidad de generar $330,000 al año. ¿Cuánto? $330,000 al año. Amigo, quédese usted hablando con ellos dos, que yo voy a matricularme ahora mismo. Ahora, te quería hacer una pregunta a ambos, porque Antonio utilizó una expresión que quizá va a ser la que tiene que marcar el comportamiento de quienes usen estas aplicaciones, que es la palabra ética. De pronto, yo siempre he tenido la inquietud de escribir. De hecho, he escrito para el teatro, escribo para noticias todos los días, pero de pronto, el que yo agarre y me convierta en un buen prompt, sin llegar a ser ingeniero en prompt, y le doy a ChatGPT una serie de parámetros, y voy yo y termino escribiendo un libro. Resulta que el libro no lo escribí yo,
lo escribió ChatGPT. Yo lo que le dije fue, yo quiero una historia donde Tito Silva, que era un director de transmisión de una radio, se encontraba con un periodista y ambos se asociaban, y le doy la historia y lo va haciendo. ¿Hasta dónde está el límite de la ética de un escritor y el dejar descansar la creatividad en un computador? Y agrego yo a la pregunta como una coletilla. Históricamente los profesores universitarios, no tanto de carreras técnicas como ingeniería o arquitectura o matemática, sí, pero más bien carreras de las letras, ¿no? Sí, sí, sí. Le decían al estudiante, bueno, prepáreme un informe, un estudio, un ensayo de 10 páginas sobre Cervantes o sobre Shakespeare o sobre cómo afectó la política americana el primer presidente George Washington. Y entonces pues el estudiante primero iba a una biblioteca y ya después que existió la internet, pues entonces se metía en la internet, hacía investigaciones, se sentaba luego en un teclado, escribía un proyecto de 20 páginas y lo sometía. Hoy en día ese profesor no sabe si lo hizo el robot o lo hizo el estudiante. Yo me imagino que tendrán que cambiar la modalidad y muchos de ellos tendrán que decirle al estudiante, póngase de pie delante de mí y elabore sobre la vida de George Washington o sobre la vida de Shakespeare, porque ya no se puede confiar en el papel escrito, ya no se sabe quién lo va a escribir. Pues yo creo que muy buena pregunta y respuesta que tú mismo estás dando, pero voy a empezar por la pregunta de Carlos, Sí. Realmente tenemos que adaptarnos nosotros a esta nueva realidad. Y te pongo un ejemplo de un concurso de fotografía que se dio el mes pasado y ganó una persona en el concurso de fotografía y después de haber ganado dijo, quiero anunciarle a todo el mundo que mi foto la generó la inteligencia artificial, no la hice yo. ¡Qué horror! Entonces, por primera vez esta persona logró demostrar de que, y con mucha ética, dijo, yo lo hice para demostrarles de que la inteligencia artificial puede ganar un concurso. Entonces, lo que tiene que cambiar es la forma en que valoramos todo, porque si no tendríamos solamente inteligencia artificial compitiendo contra inteligencia artificial. Así que por una parte, ya sea un libreto, una foto o lo que sea, tenemos que adaptarnos, que es una herramienta, y es una herramienta que se va a usar. Como mismo en su momento empezamos a usar la calculadora cuando salió, o en la enciclopedia británica cuando era lo que se usaba para buscar información, o Google hasta ahora, esto será el nuevo suplemento. Desde el punto de vista de educación, creo que pusiste un ejemplo muy concreto y muy bueno de una persona que tenga que escribir un ensayo de 10 páginas y cómo el profesor lo evalúa. La realidad es que la evaluación no puede ser en lo que se escribe, porque sabemos que ya lo puede escribir ChatGPT. Los estudiantes son de los que más están usando ChatGPT hoy en día. La respuesta no es decir que el profesor le diga al estudiante que no puede usar ChatGPT. Eso no es lo correcto, porque es una herramienta que van a tener que usar en su vida laboral. La solución es decirle, no hace falta que me entregues las 10 páginas escritas, lo que hace falta es que me la presente, que sepas hablar del ensayo como tal, que sepas compartirlo con una persona, que tengas la capacidad de comunicación que nos hacen humanos y que nos diferencia, que es el sentimiento, la capacidad de empatía, la capacidad de relacionarnos entre nosotros. Eso es lo que nos va a permitir como humanidad seguir siempre por encima de la inteligencia artificial y que inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar. Y eso es lo que los profesores tienen que cultivar en los estudiantes. No a copiar y pegar lo que ponga ChatGPT, sino a saber expresarse, a saber comunicarse y compartir en un equipo para saber no solo dar opinión de lo que tú puedas haber hecho con ChatGPT, sino escuchar lo que otra persona de tu clase haga y dar una opinión sobre lo que esa persona está escribiendo. Y eso es lo que va a diferenciar a los humanos. Le voy a hacer una pregunta, pero para poderme expresar y que usted entienda el ángulo de la misma, le voy a tener que poner un ejemplo de la vida ordinaria. Cualquiera de nosotros puede ir a la ferretería, a Home Depot, a Lowe's o a cualquier otra ferretería y comprar lo que normalmente encontraríamos en esa ferretería. Pero hay ciertos y determinados lugares, por ejemplo aquí en Doral, hay una empresa que nada más que vende tornillos. ¿Pero por qué nada más que vende tornillos? Porque hay un montón de tornillos muy especializados para ciertos aparatos, para ciertas piezas mecánicas, que no los hay en Home Depot, no los hay en Lowe's, no los hay en Amazon, no los hay en ningún lado. Entonces uno va ahí y encuentra todos los tornillos los tienen ahí. ¿Usted cree que la inteligencia artificial va a derivar en modelos muy estructurados? Por ejemplo, los arquitectos o los ingenieros o los diseñadores de túneles o los diseñadores de rascacielos en Dubái van a tener su propio robot o su propio banco de inteligencia solamente para ellos. Y entonces, para el resto de nosotros, quedará el ChatGPT de Google para preguntarle quién es el alcalde de Tampa o quién es el pelotero de los Marlins. ¿Cómo va a quedar esto en el futuro? ¿Por
por especialidades? Pues sí, 100%. Y un poco la respuesta va en el modelo, el motor que está detrás de ChatGPT se llama AI generativo, que genera respuestas, genera de acuerdo a la demanda que tenga, la pregunta que se le haga. Lo pongo como pregunta porque es ChatGPT, pero lo mismo pasa para un arquitecto, que existe ya el software que automáticamente le das los parámetros y te da muchísimos modelos con la inteligencia artificial generativa, todos los modelos de esa estructura para un arquitecto. Lo mismo existe ya para el campo de la medicina, con un robot siendo capaz de operar o de tomar una decisión médica por la experiencia que se le da de cientos de miles de rayos X para saber determinar cuando ve un rayo X un diagrama nuevo, identificar una enfermedad. O los vehículos autónomos que ya se ven en la calle, ya están empezando a salir con las empresas construyendo vehículos que pueden manejarse por sí mismos. Eso es inteligencia artificial, con reconocimiento de lo que está a su alrededor y poder manejar automáticamente sin que nadie esté conduciendo. Sí, ese es el futuro donde la inteligencia artificial generativa se va aplicando bien específicamente en cada área y crea una disrupción en ese mercado 100%, y es a lo que tenemos que adaptarnos, es a lo que tenemos que cambiar y entender y saber cómo usarlo, que al final van a ser herramientas para nosotros para poder usarlos. Es decir, no, la pregunta va para los dos, para el Nicolás y para el profesor Delgado. No nos imaginemos entonces un mundo como en las películas de ciencia ficción, donde todo va a ser automatizado, donde todo va a ser a través de una máquina, de un robot, de una computadora, desde hacer una pizza hasta que te atienda un médico y el médico te pregunta cuáles son los síntomas, los mete en la computadora y entonces la computadora le dice, por los síntomas que estás dando, este señor puede tener tal o cual o tal o otra enfermedad. A ver, Nicolás. Pues, Nico. Sí, sí, claro. A mí se me hace que esa parte es muy importante. Siento que el mundo que vamos a vivir es un poco relacionado a eso, pero un poco más utópico, porque también lo que vamos a tener es la gran posibilidad, los nuevos trabajos que van a haber de las personas. Lo que siento que más vamos a cambiar es la manera en cómo concepcionamos el tiempo, cómo concepcionamos trabajo, cómo concepcionamos esos momentos de la familia, que siento que tal vez se han acelerado mucho después de la pandemia, de que queremos más experiencias en cuanto a posesiones. Entonces, la inteligencia artificial viene alrededor de esto y es aquello futuro utópico que nos puede dar, que cómo vamos a utilizar los sistemas de información, cómo vamos a poder trabajar mejor, cómo vamos a poder tener nuestro tiempo. Sí va a haber mucho de estas inteligencias artificiales que van a poder suplir muchos trabajos, pero asimismo el tiempo que nosotros vamos a tener va a ser mucho mejor para poder tener nuestra creatividad y nuestra felicidad como personas. En medicina, Carlos, hay ciertos y determinados casos, por ejemplo, ciertas erupciones en la piel que no son muy comunes, que son casos que se presentan en ciertas áreas del planeta, no en otras, en ciertas etnias y no en otras, una picada de un insecto en África o una mordida de una serpiente en América Latina. Y de hecho hay una especialidad que es enfermedades tropicales. Tropicales o enfermedades infecciosas o enfermedades de la piel o un tipo de cáncer muy raro. Tú vas a un médico común que no tiene esa data, que a lo mejor en 30 o 40 años de carrera nunca se le ha presentado un caso así, y el médico ve una de esas lesiones y no la sabe diagnosticar. Ahora, un robot de este tipo que tiene la capacidad de consultar 70 millones de casos que ya alguien le ha programado en su cerebro, en cuestión de segundos te dice, eso es tal cosa, tal cosa, tal cosa, y la medicina para eso es esta. O sea, el avance, estamos en ese momento en que se creó la rueda, antes de la rueda y después de la rueda. Así es. Antes del fuego y después del fuego. Antes de la imprenta de Gutenberg y después de la imprenta de Gutenberg. Antes de la radio o de la televisión y después. Estamos en ese punto de inflexión en que esto va a ser una explosión donde en cuestión de 30 o 40 días se va a duplicar el caudal de conocimiento. Lo que hoy existe va a ser el doble el mes que viene y el cuádruple en agosto y se va a multiplicar por 10 para fin de año. Y si no, que me corrija el profesor. Pues sí, estoy muy de acuerdo en la forma que lo pones, que es un momento de inflexión, y justo ChatGPT fue esa explosión de las masas. Cualquier persona puede acceder como usuario a entender y a usar la inteligencia artificial, pero o sea, se viene usando hace mucho tiempo, sobre todo por las grandes empresas, ya sea Netflix,
para hacerte una recomendación de qué película quieres ver de acuerdo a todas las películas o series, seriales que uno ve, o ya sea Amazon cuando estás comprando y te hace recomendaciones del próximo producto por tu tendencia que todos los miércoles siempre compras lo mismo. Si ya eso se venía usando en grandes empresas o en social media, en todas las social media, de acuerdo a lo que le gusta a uno y cómo te da recomendaciones. Ahora lo que ha pasado es que se le ha puesto en las manos masivamente a cualquier persona que lo pueda usar y además gratuito. Y eso lo que va a llevar es la explosión de ChatGPT siendo el motor de muchísimas otras cosas que ya están pasando, muchísimas otras herramientas. Y ese es, me parece muy bien como dices, el antes y el después está pasando justo ahora. Y es buscar la parte positiva de nuevo de cómo prepararnos para eso. Y de nuevo, mirando al rol de Miami-Dade College es donde nos sentimos que estamos justo mirando ese futuro y dispuestos y listos para apoyar a cualquier persona que quiera estar preparado para la inteligencia artificial. Solamente me queda una reflexión, pues es que son tantas las preguntas que pudiéramos estar toda la tarde y parte de la noche e irnos a descansar y continuar, porque es un mundo ilimitado de posibilidades. Pero me queda una reflexión. Cuando usted estaba leyendo los empleos que no se van a perder, Exacto. está hablando de plomeros, está hablando de Jardineros, carpinteros, está lecheros. hablando de jardineros. Y yo me acuerdo que mi abuela me decía, estudie, mijo, estudie, si no va a terminar por ahí de carpintero, de jardinero. Pues resulta que esos son los trabajos que no se van a perder. Efectivamente. Nicolás, ¿cuándo te piensas graduar? O sea, al paso que vas en este momento, ¿para cuándo sería tu graduación? En alrededor de unos 6 meses, un semestre más. 6 meses. ¿Y cuándo empezaste la carrera? ¿A qué edad? A los 19. O sea que es una carrera relativamente corta, no es una carrera como la de un médico o la de un farmacéutico que son como 12 o 14 años. Claro. Ya. Y cuando te gradúes, profesor, cuando él se gradúe, ¿va a haber suficiente demanda para el tipo de profesión que él va a tener? Pues Nicolás tiene el futuro garantizado con todo lo que ya está haciendo en inteligencia artificial definitivamente y justo él es el de los primeros que está usando la inteligencia artificial como producto y lo veo como creando su propia empresa de inteligencia artificial. Este es el comienzo y todo el que realmente lo use y lo entienda de la manera correcta tiene un futuro garantizado. Una última pregunta. Ustedes los profesores me imagino que han tenido que rediseñar por completo el currículum. O sea, esto hace 3, 4 años no existía. Es como crear una carrera, no sé, llegó ahora un platillo volador de la galaxia de Andrómeda, vamos a hacer una nueva carrera para estudiar la fisonomía y la anatomía de los visitantes intergalácticos. Es algo que no existía. Pues sí, es muy cierto y desde el punto de vista de educación, sí se llevaba ya bastante tiempo de la parte de investigación de la inteligencia artificial. En las universidades era todo el que quería ser un investigador si tenía esa oportunidad. Y ahora se ve desde el punto de vista académico que no es solo la parte de investigación, es para habilidades prácticas que vamos a necesitar hoy y mañana. Y es lo que hemos hecho en Miami-Dade College. Buscamos a los expertos nacionales desde el punto de vista de habilidades prácticas que hay que saber de inteligencia artificial y así fue que creamos el primer programa asociado de 2 años del estado de la Florida y ese es el programa que justamente ya estamos impulsando a partir de agosto para cualquier persona que quiera aprender y en solo 2 años ¿Qué requisitos tiene o qué prerequisitos tiene que tener? Muy buena pregunta porque eso es lo que pasaba con todas estas ingenierías que llevaban a la inteligencia artificial, que había que tener muchos requisitos de matemática, de programación. Sí. Lo que estamos lanzando es sin ningún requisito. Sin ningún requisito. No se puede apuntar uno mediante esta conversación. No, ya yo me apunté. Para apuntarnos los dos. Pues justo ya la semana que viene abrimos el enrollment de Miami-Dade College para el semestre que comienza en el fall en agosto. ¿Presencial o online? De todas las modalidades posibles porque conocemos que las no va a estar entre las 3 y las 7 de la noche, ¿no? Las personas que trabajan en el día puedan venir de noche, los que tengan ahí estaremos los que tenemos. Y además, si se sigue haciendo como en la escuela tradicional, que apuntaban a la gente por orden alfabético, Acosta Agustín, Acosta Carlos. Somos en los dos este primeros. caso vamos a hacer uno mismo. Es un estudiante que se llama Carlos Agustín Acosta. Y de esa forma uno de los dos va a la clase, el otro lo recibe. Y al final compartimos el diploma entre los dos. Así es, pero los dos primeros vamos a hacer nosotros. Profesor,
Nos podríamos quedar todo el día. Muchísimas gracias a usted y a Nicolás por habernos cedido parte de su tiempo y estoy seguro que la audiencia se quedó con hambre de mucho más información. Nicolás, qué bonito. ¿Dónde naciste? En Colombia. En Colombia. Qué bonito hablas el idioma, que de una manera tan correcta te expresas para 21 años de edad. Eres un orgullo. Yo me imagino que el profesor también que además es muy joven, el profesor se tiene que sentir muy orgulloso de tener estudiantes como tú y para nosotros ha sido tremendamente grato poder contar con ambos. Muchísimas gracias. Yo voy a seguir explorando, profesor, para cuando llegue estar más o menos adelantado. Gracias. Profesor, por favor, avísenos cuando la inteligencia artificial sea capaz de crear presentadores de radio y televisión. Avísenos rápidamente para ponernos a hacer otra cosa. Gracias. Ahí vamos, la empatía, las habilidades que ustedes tienen, la habilidad de hacer reír a una persona y conectar, eso es lo que nunca nos va a poder quitar la inteligencia artificial. Bueno, como ustedes, muchas gracias. Mucho humor, amigo mío. Lo único que nos va a salvar. Muchas gracias, profesor. Gracias, Nicolás.